Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de crítica. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Milton Fernando Dionisio Lozano, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, doctor en filosofía de la Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Alemania, y profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Sus intereses de investigación se centran en el idealismo alemán, particularmente Kant, Schelling, Hegel y Schopenhauer. Por otro lado, sus líneas investigativas discuten a partir de problemáticas contemporáneas en torno a la filosofía social y política. Estimado profesor Milton, bienvenido nuevamente a nuestro espacio. Buenos días, Hernando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al programa radial y a la Escuela de Filosofía. Me siento honrado de poder participar nuevamente en el programa. Hombre, profe, ya su merced invitado aquí constante nuevamente. Sí. Mil gracias por aceptar la invitación. Bueno, estimado profesor, ya como su merced nos ha propuesto que retomásemos precisamente a los clásicos griegos como Platón y Aristóteles, en el programa de hoy el turno es para nuestro gran ilustre Aristóteles, ¿no? Nada que envidiarle en su hoja de vida, como diríamos hoy en día. Para iniciar este programa, entonces te pediría que leyeras la frase, el fragmento, y nos lo pudieras hacer una corta reflexión al respecto antes de continuar con este gran abordaje de Aristóteles y su propuesta ética en el siglo XXI. Sí, tengo dos. Una que dice más o menos como la prudencia suele faltar cuando más se necesita. Y otra, la prudencia supera a las demás virtudes en el mismo grado que la vista supera a los demás sentidos. Dos frases en donde está contenida esta palabra fundamental de la prudencia, la frónesis aristotélica, que la gran mayoría de intérpretes aristotélicos están de acuerdo en que constituye el concepto central de la propuesta moral aristotélica. La primera frase, claro, la vivimos a diario. Somos prudentes cuando no necesitamos ser prudentes, ¿sí? Si alguien nos pregunta, como el caso de San Agustín, ¿usted es prudente? Sí, pues decimos claro que sí, sí lo soy, pero cuando se llega el momento de afrontar algo difícil con prudencia, no lo logramos ser del todo. Es esa aporía de la prudencia. Y la segunda muestra cómo la prudencia constituye el lugar central dentro del sistema moral aristotélico, en el sentido en que es la más importante de todas las virtudes, la que nos ayuda profundamente en nuestro comportamiento, así como, por ejemplo, la visión supera a los demás sentidos porque nos da mucho más conocimiento acerca del mundo. Realmente uno sí se queda como quien dice, estimado profesor Milton,
como estático, cuando uno debe de asumir esa actitud prudente, esa frónesis de la cual nos compartes justamente el día de hoy. Antes de entrar a una breve pausa, desearía que pudiésemos aprovechar este programa para dejar una cuestión al pensamiento a nuestros radioescuchas. ¿Qué pregunta o cuestión al pensamiento respecto al programa del día de hoy nos desearías plantear? La misma palabra frónesis proviene del griego antiguo, suena muy anterior en el tiempo. La prudencia. Mi pregunta es, ¿cómo a partir de la prudencia aristotélica hoy en día nosotros podemos alcanzar la felicidad? Nosotros podemos llegar a ser mejores personas. ¿Cómo esa enseñanza de Aristóteles de hace más de 2000 años nos funciona hoy en día para, como tú decías ahora, afrontar ciertas situaciones del diario vivir que a veces no somos capaces de afrontar de la mejor manera posible? ¿Qué nos tiene que decir Aristóteles desde su teoría de la prudencia? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Aristóteles, propuesta ética en el siglo XXI. Estimado profesor Milton, ya con las dos frases que nos compartías, con la pregunta también planteada, desearía que pudiésemos dar un breve contexto histórico a nuestros radioescuchas, de pronto para los que quizás poco conocemos o inclusive estamos curiosos de poder adentrarnos en esta vida, obra, pensamiento de este gran autor, de este gran pensador antiguo como lo era Aristóteles propiamente. ¿Qué decir al respecto en este tiempo, estimado profesor Milton? Aristóteles, como ya mencionaste, es uno de los más grandes filósofos de toda la historia del pensamiento occidental, pero no solamente filósofo, sino uno de los más grandes pensadores de la historia. Eso lo reconocen los físicos, los químicos, los biólogos, personaje referente. Aristóteles nace en Estagira, que es una ciudad griega, pequeña, esta época, en el 384 a.C. y muere en el 322 a.C. Desde joven estudia en la Academia de Platón, su maestro es Platón, y la Academia Platónica le llaman el lector. ¿Qué significa esto del lector? Es el que con sus textos da clases a otros alumnos. Ya desde muy joven Aristóteles es un alumno muy aventajado, quizá uno de los más aventajados o el más aventajado de la academia, y en esos 20 años que dura Aristóteles en la academia examina problemáticas de ciencia, de ética, de política, de matemáticas, posiblemente
como lo ha mostrado Jäger en estos años, sus primeros años, Aristóteles tiene una propuesta platónica de la filosofía. Estos textos, lamentablemente, en su mayoría se han perdido, no tenemos acceso. Sería sumamente interesante. Pero después de salir de la academia, Aristóteles comienza su propia filosofía, comienza a hablar con su propia voz. Y en esta propia voz hace una crítica a la filosofía platónica, podría uno decirlo punto por punto. Y es muy interesante cómo Aristóteles, que conocía muy bien a Platón, desarrolla una nueva teoría que va a mostrar uno de los recorridos fundamentales de la filosofía occidental hasta nuestros tiempos. La filosofía aristotélica se convierte en uno de los hitos teóricos importantes para el pensamiento occidental, y por otro lado la filosofía platónica también muestra un camino alternativo a este pensamiento aristotélico. Es de resaltar que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, es decir, de uno de los personajes más importantes del mundo antiguo en términos políticos, en términos sociales. De Alejandro Magno aprendió Aristóteles mucho, así como Alejandro Magno aprendió mucho de Aristóteles. En términos de sus tratados biológicos, por ejemplo, las expediciones de Alejandro Magno le sirven a Aristóteles para convertirse en el primer biólogo de la historia occidental. En esas travesías de Alejandro Magno por partes totalmente desconocidas para los griegos, Aristóteles recopila información biológica que le va a servir para hacer la primera investigación de este tipo en nuestra historia occidental. Ya con este abordaje, que inclusive hablar de solo Aristóteles como su persona podría llevarnos más programas, y bueno, sería inclusive enriquecedor para el programa en general mismo. Pero ya en concreto, estimado profesor Milton, es interesante también como más allá de esa ruptura del pensamiento entre Aristóteles y Platón, que Platón, como decíamos en una anterior edición, pues era algo más idealista, algo más, pues como de ese extremo del principio universal y demás. Aristóteles nos trae ya una propuesta más concreta, como de la prudencia. Obviamente no se desmerita la propuesta platónica, porque al igual que la aristotélica tienen igual vigencia en nuestro día a día, inclusive que la platónica se retoma también en las escuelas como los estoicos y demás, digamos, escuelas alrededor. Quisiera que nos pudiese conectar este pensamiento aristotélico, estimado profesor Milton, con el siglo XXI. ¿Cómo ahondar más a profundidad el tema de la prudencia y cuál sería su propuesta en concreto frente a nuestro día a día? Veamos algo en el programa anterior acerca de Platón en la República, esta controversial teoría que tiene o propuesta que tiene Platón acerca de que las filósofas, los filósofos deben llegar al gobierno del Estado para que se dé su gobierno ideal, o sea, el mito de la reina filósofa o el rey filósofo, que implica todo un proceso de acceso al conocimiento de la idea del bien. Para que la filósofa o el filósofo lleguen a ser gobernantes, deben pasar por todo un proceso muy complicado para poder conocer la idea del bien. Esto muestra que para Platón existe esta idea suprema, esta idea universal, esta idea a la que pocos pueden acceder, que se necesita un gran camino, que se necesita mucha reflexión. Y yo creo que Aristóteles, en primer lugar, ve eso, esta dificultad en Platón para poder acceder al bien.
para poder llevar a cabo una vida mejor, una vida guiada por los principios morales. Y su propuesta tiende a ser una propuesta mucho más práctica. Aristóteles es un filósofo de la practicidad. Aristóteles va a decir, mira, nosotros necesitamos vivir nuestro día a día, somos personas normales, nos enfrentamos a problemáticas, les pasa a todos, a veces debemos tomar decisiones, son decisiones rápidas y no podemos quedarnos pensando en la idea del bien. Es preciosa la teoría platónica, pero requerimos un instrumento que nos sirva para casos específicos, para tomar decisiones en casos específicos y que nos sirvan para ser mejores personas. Y este instrumento se encuentra contenido en el concepto de prudencia. El concepto de prudencia es más bien un instrumento que tenemos las personas para poder manejarnos bien en nuestro día a día. ¿Y qué significa la prudencia? Tiene que ver mucho con la idea del término medio. Encontramos algunos casos, ejemplos, en la literatura clásica. En la Ilíada, un personaje muy famoso que es Aquiles, del que hay películas, Troya, sabemos, protagonizada por personajes importantes como Brad Pitt y demás. Cuando uno se pregunta ¿qué es la valentía? Encontramos a un personaje, dice Aristóteles, como Aquiles. ¿Quién es Aquiles? Quien frente al ejército enemigo se lanza con su tropa a pelear a muerte sin importarle absolutamente nada. Para Aristóteles ese es un extremo, una actitud extrema cuando hablamos de valentía. ¿Cuál sería el otro extremo? La persona que sale corriendo frente a la batalla. O sea, que decimos le da miedo, no se quiere enfrentar y sale corriendo y abandona a sus compañeros. ¿Qué decisión se debe tomar en estos casos? Piensa Aristóteles, ¿cuál sería la decisión prudente? La del término medio. Uno no puede ser ni tan temerario como Aquiles, ni tampoco puede abandonar a sus compañeros. Uno debe tomar una estrategia en el término medio, tener pendiente cuál sería el bienestar de sus compañeros, tomar una estrategia adecuada que me permita ganar la batalla, actuar racionalmente, dependiendo lo que me dictan estas reglas de batalla y en conformidad con ello actuar. Así para el resto de casos. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta y me ofrecen muchas cosas, por ejemplo, trago, y entonces digo, ¿cuál sería el extremo? Pues tomar demasiado. ¿Y cuál sería el otro extremo? Pues no disfrutar de la fiesta, negarme a todo. ¿Cuál sería el término medio? Compartir con las personas de la fiesta, armónicamente, tomar decisiones basadas en la razón, y este camino en donde uno transita en medio de los extremos es lo que nos da un instrumento de comportamiento que se llama en Aristóteles el comportamiento prudente. Frente a las distintas situaciones, siempre debemos divisar cuál serían los extremos y cuál sería el término medio. Y a partir de la elección de ese término medio podemos alcanzar una buena forma de comportamiento. Ya antes de finalizar, estimado profesor Milton, desearía que se pudiese concretar respecto a ese aporte que quizás vemos inclusive hoy en día vigente. Bien nos comentabas que ya lo platónico quizás es un absoluto, mientras que lo aristotélico ya es más
un término medio, me corregirás quizá la pronunciación, pero es un mesotec, de cierta manera, al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, no todo vale, es decir, tampoco ser indiferente frente a la situación, pero sí o sí tomar una decisión al respecto, pero siempre cuidar un extremo del otro. Sí, de lo que se trata aquí es y en eso Aristóteles concuerda con Platón, y es, en el momento de actuar es necesario hacerlo de acuerdo a la razón. A la razón humana es fundamental para el comportamiento. Hay una unidad entre lo ético y lo teórico. Cada vez que nosotros nos permitimos actuar frente a las determinadas situaciones o problemáticas de nuestra existencia, debemos razonar con respecto a ellas. Y se trata de eso, porque al principio de este programa mencionábamos esa frase. En el mundo contemporáneo pasa mucho. Debemos ser prudentes, pero cuando nos toca ser prudentes, nos dejamos guiar por nuestras pasiones. La gran mayoría de veces somos seres humanos que nos guiamos por nuestras pasiones, pero para Aristóteles, así como para Platón, es fundamental que frente a esas pasiones, sin negarlas, porque somos personas que tenemos pasiones, sin negarlas podamos controlarlas, podamos dominarlas. El dominio de las pasiones o la manera en que nosotros las tratamos, el tratamiento de esas pasiones, se hace mediante el razonamiento filosófico. La filosofía para Aristóteles, pero también para Platón, se convierte en este sentido, en ese instrumento que se le brinda al ser humano para actuar mejor, dominar las pasiones. Y en este sentido, en el mundo contemporáneo, la filosofía se convierte en un punto de posibilidad para alcanzar la felicidad. Agradecemos, estimado profesor Milton, por los aportes, por la reflexión que nos traes el día de hoy, retomando en este ciclo de los griegos clásicos, que inclusive uno muchas veces quizás pasa por alto y dice, bueno, respondían quizás a la coyuntura, al contexto de ese momento, pero nos damos cuenta que inclusive siguen ideas vigentes, que han atravesado el tiempo y que perduran, y de una u otra manera nos hablan frente inclusive a una era digital que estamos viviendo hoy en día. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. A nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en este interesante diálogo. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado, profesor Milton, por su participación y sus valiosos aportes. Muchísimas gracias, Hernando, y de nuevo muchas gracias al programa, a la Escuela de Filosofía, por este maravilloso espacio. Esperamos contar nuevamente con su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica, estimado profesor Milton. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.